Hola de nuevo, tenemos nuestro segundo video sobre la violencia de Zizek. Esta vez vamos a ver el capítulo 2 y el capítulo 3 en conjunto, dado que el martes no pude subir un video sobre el capítulo 2. Creo que son lo suficientemente similares como para tratarlos en conjunto. Como ya es costumbre, antes de abordar los temas de la clase de hoy, les quiero dar una serie de anuncios sobre, sobre lo que tenemos como en el horizonte y por ahora les quiero mostrar simplemente cómo quedó el esquema de notas después de la virtualización de la clase. Esto ya se los había mandado hace un buen rato en el programa modificado para la segunda mitad del semestre, pero les quiero recordar algunas cosas claves como de este esquema de notas. Muchas de ellas pues ustedes ya han salido de ellas. Ya tenemos todas las mini reseñas. Recuerden que voy a incluir las mini reseñas que alcanzaron a entregar en segundo corte en este primer corte. El parcial de lecturas de primer corte ya lo hicieron y ya tienen la nota también, entonces no creo que haya mucho problema ahí. En el segundo corte pues está la reseña de Riff que entregaron esta semana y que yo espero estarles entregando la próxima semana. Y el parcial de lectura que hicieron a través de aulas, ese ya también está finalizado y a la mayoría de ustedes pues les fue muy bien en el parcial y aulas les daba la nota inmediatamente, entonces ya con eso saben cómo les fue. Nos quedan entonces en su mayoría pues las notas de tercer corte, la del CLE. Si no lo han hecho hasta el momento, el CLE está haciendo asesorías virtuales, entonces todavía tienen tiempo de hacer eso. Y al final del segundo corte, pues el CLE me va a mandar, digamos, la lista de asistencia de las personas que fueron. La asistencia de la clase se va a contar hasta el 13 de marzo, el último viernes que nos vimos, y se vuelve una nota más pequeña, del 5%. Nos queda pendiente la reseña de Zizek, que todavía estoy pensando maneras tal vez más interesantes de presentarla. Y finalmente los diarios de lectura, uno del libro de Riff y otro del libro de Zizek. Y ya saben que el diario de Riff tenía unos criterios muy particulares, mientras que este diario de Zizek ya tiene unos criterios más abiertos porque ustedes los pueden escoger por su cuenta y los pueden aplicar sistemáticamente a lo largo de todo el texto. De nuevo, para que esto tenga algo de sentido, para que sea interesante, pues deben leer de antemano el libro y luego sí buscar qué criterios serían interesantes explorar. Bien, el capítulo 2 particularmente se centra en la noción de violencia simbólica, pero recordemos una distinción clave que Zizek ya había hecho en los capítulos anteriores entre violencia subjetiva, simbólica y sistémica, y es que cada una de estas está operando en un nivel distinto y además está siendo efectuada también entre entidades distintas. Entonces, la violencia subjetiva es la violencia más evidente porque es la violencia física pura y dura de las guerras, de los conflictos, del crimen, y todo eso se hace entre individuos particulares que están cometiendo esos actos de violencia contra otros individuos particulares. La violencia simbólica ya está en un nivel más allá porque es una especie de nivel cultural, es decir, está al nivel de los códigos, de las normas, de las prácticas sociales, de los grupos, etcétera. Entonces es una violencia que se ejerce ya no tanto entre individuos, sino entre grupos o entre grupos e individuos particulares, etcétera. Pero ahí lo clave de la violencia simbólica es, digamos, que depende de un universo de sentido que está siendo impuesto a la fuerza. Y finalmente la violencia sistémica es un nivel más allá, es una violencia en el nivel político-económico, entonces es una violencia entre estructuras. Y es que en el funcionamiento normal del sistema hay toda una serie de estructuras violentas inherentemente, como las estructuras de la explotación, la desigualdad, la exclusión, etcétera.
Entonces, esos son los tres tipos de violencia y particularmente en este capítulo, pues Zizek se está enfocando en la violencia simbólica. Sobre todo el punto más importante con respecto a esto es que la violencia simbólica aparece en el lenguaje. El lenguaje construye e impone, dice Zizek, un campo simbólico a partir de tres operaciones concretas. La simplificación, la desarticulación y la externalización. Entonces, el hecho de que el lenguaje simplifique significa que reduce las cosas a un solo aspecto. Entonces, por ejemplo, los fundamentalistas islámicos que muchas veces cometen actos terroristas, pues tienen este tipo de categorías como infiel, con las cuales un solo aspecto de las personas ya les basta para considerarlas como potenciales víctimas de muerte. La desarticulación también se suma a esto porque eso es una manera de concebir las partes por el todo entonces es lo que explica en buena medida que soldados de ejércitos nacionales distintos puedan matarse unos entre otros. Personalmente no se han hecho nada. ¿Sí? Lo único que los hace matarse unos a otros es que hay una noción de enemigo o de enemistad que está siendo movilizada para aniquilar a otro grupo. Y finalmente está la externalización y es el hecho de que el lenguaje lleva las cosas a un plano de significado ajeno al ámbito habitual. Un buen ejemplo de eso lo pone Zizek con el oro, y es que el oro, pues en principio en su mera materialidad no es sino, digamos, un accidente geológico interesante que aparece en muchos lugares de la Tierra, pero cuando uno ya lo nombra como oro, pues uno no está en un universo de sentido propiamente geológico ya, sino más bien económico, y es que oro pues está en todo un universo de sentido de riqueza, de valor, de mercancías, etcétera, etcétera. Entonces finalmente lo que hace la violencia simbólica, y esto es lo más importante, es que crea un marco, le da un sentido a lo que es normal en la sociedad o en la práctica cultural particular y a lo que es anormal en esa misma sociedad y práctica, ¿cierto? Entonces lo que sería normal no se cataloga propiamente como violencia, sino que se le da cualquier otro nombre, y en cambio lo que sería anormal sí inmediatamente prende todas las alarmas. Entonces esta dinámica es muy fácil de entender cuando uno ve, por ejemplo, la protesta social en Colombia. Eh, digamos, la violencia del SMAT contra los manifestantes es rápidamente eh, asumida como normal. Es decir, eso no se considera como violencia, se considera como un acto legítimo de defensa del Estado y de los ciudadanos del Estado, etc. Mientras que la violencia de los encapuchados que le responden al ESMAD, pues es así, es completamente anormal y eso sí se considera violencia. En cambio lo del ESMAD se considera simplemente mantener el orden o la paz o como lo quieran llamar, y por eso es que la violencia simbólica, dice Zizek, termina siendo más profunda y más perversa que la violencia subjetiva. Y es porque es capaz de instaurar un campo que dicta lo que es normal y no se considera violento, y lo que es anormal y sí se considera violento. Bien, el capítulo 3 depende mucho más de ejemplos que de conceptos. En muchos sentidos es como una elaboración del capítulo anterior y una elaboración que introduce unos matices importantes en el concepto de violencia simbólica. En el capítulo 2 queda muy claro que la violencia simbólica depende de la instauración de un campo simbólico que inherentemente trae una serie de exclusiones y de violencias propias en su instauración, ¿no? Es decir, no hay manera de instaurar un universo de sentido sin
medios arbitrarios o irracionales. En algún punto tiene que parar la cadena y eso es justamente lo que Zizek de la mano de Lacan llama como el significante amo. Y es que cualquier lenguaje en el que uno esté insertado pues tiene ese tipo de lógicas arbitrarias eh, que simplemente legitiman toda una serie de normalizaciones y exclusiones. Entonces, eso trae como una consecuencia secundaria y es que cualquier universo de sentido que se cree, pues tiene toda una serie de puntos ciegos, ¿cierto? Y esos puntos ciegos, en principio, también muchas veces atañen a grupos o a miembros particulares. Entonces es muy fácil que en un universo de sentido queden excluidos una cantidad de personas. Y esas exclusiones que se dan al margen del universo de sentido, pues pueden traer una serie de violencias extremas que son comunes en la vida contemporánea. Sobre todo Zizek se refiere a dos, a la violencia vacía de los disturbios civiles sin propósito, es decir, un brote de violencia por la violencia misma, entonces los saqueos, las quemas de carros, las quemas de escuelas, etcétera, etcétera. Esa violencia vacía que se ejemplifica en el disturbio violento, pues no tiene ningún propósito de fondo, no hay ningún programa político que la esté articulando, es simplemente un brote de violencia de uno de los muchos grupos marginados que deja la instauración de un campo simbólico. Y al otro extremo, pues estaría la violencia absoluta de un terrorismo fundamentalista, por ejemplo, que es capaz de sacrificarse por una causa superior, etcétera. Pero entre los dos tipos de violencia, curiosamente, pues hay un denominador común y es el resentimiento y un deseo de reconocimiento también, de hacer parte de ese universo de sentido. Entonces muchos de estos brotes violentos que aparecen en disturbios civiles es justamente como simplemente una expresión bruta de resentimiento, no hay ningún propósito ulterior más allá de hacerse conocer, hacerse saber, hacerse escuchar, etcétera. Y la violencia absoluta del terrorismo fundamentalista está igualmente impulsada por un resentimiento porque es una violencia que cree que primero tiene que destruir cualquier cosa que la considere como inferior antes de poder lograr su causa superior. Entonces no es una violencia que se haga de manera como positiva, es decir, buscando la instauración de algún mundo alternativo o algo por el estilo, sino que es una violencia puramente negativa y es que primero tiene que lograr la destrucción del mundo para crear uno nuevo. Entonces, esos dos tipos de violencia que están al margen del universo de sentido, este es el punto importante, dice Zizek, se posibilitan gracias a esa primera instauración del campo simbólico, que ya de entrada excluyó a una serie de grupos y de personas. Entonces, eso se vuelve la condición de posibilidad de estos tipos de violencia. Y aquí aparece una consideración que para Zizek se vuelve muy importante y es que, claro, es muy fácil aceptar el cliché según el cual la violencia no es una solución, lo escuchamos como un guión prescrito permanentemente cuando aparecen disturbios o protestas en una sociedad, particularmente en nuestra sociedad colombiana es un cliché digamos, absoluto. Todos los días que hay paro nacional, al día siguiente tenemos a una legión de periodistas diciendo que la violencia no es la solución, que para eso están las instituciones, que las vías de hecho son muy problemáticas, que nos deberíamos atener a las vías de derecho, etcétera, etcétera. Pero en todo esto, pues hay una pequeña cuestión a la que Zizek le quiere, eh, digamos, poner luz, y es simplemente el hecho de que si no fuera por esa violencia, sería muy difícil ganar un mínimo de reconocimiento, ¿cierto? Porque si de entrada ya el campo simbólico tiene inscrito en sí mismo una serie de exclusiones,
pues la única manera de que ese punto ciego no sea ya un punto ciego, sino un punto digno a considerar, pues es a través de cierto uso de la violencia, ¿cierto? Entonces para Zizek, este es el punto, la violencia puede ser un problema. No es una solución, pero puede ser el planteamiento de un problema. Con medios violentos uno puede lograr plantear un problema. Eso obviamente, digamos, choca mucho con el sentido común liberal que tenemos en las sociedades, que digamos que todos los conflictos se tienen que tramitar sin violencia, pero es que si la violencia misma viene de la forma como ha sido instaurado el universo de sentido, pues realmente en muchos casos solamente un brote violento es capaz de llamar la atención a esos puntos ciegos del sistema. Y un ejemplo muy cercano a eso que está pasando en este momento en tiempos de cuarentena y pandemia acá en Bogotá es que, por ejemplo, en los últimos días han aparecido una serie de disturbios en Ciudad Bolívar, demandando como una serie de ayudas y mercados de parte del distrito que les habían prometido. Y eh, pasó algo pues muy tremendo, y es que frente a esos disturbios la respuesta no fue atender el llamado como desesperado de una cantidad de gente con hambre y con familias que alimentar, sino que fue mandarles el ESMAD. Entonces ese disturbio eh, que exigía comida y ayudas para una población excluida y vulnerable, pues terminó con una violencia represiva de parte del distrito en la que simplemente intentaron acallar esos disturbios, y se buscaron unas razones muy rebuscadas como para decir que esos disturbios habían estado liderados por políticos inescrupulosos, o etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces le quitaron toda la agencia a las personas que vivían en esas comunidades, simplemente se la transfirieron a una serie de adversarios políticos. Pero de nuevo, si no fuera por esos disturbios, ¿en qué momento se plantea el problema de que hay una cantidad de poblaciones desamparadas en este momento? Porque resulta que hacer cuarentena para el 90% de Colombia es una imposibilidad. Somos una economía en buena medida informal que vive del día a día. Entonces parar todo 2 semanas o 3 o 4 semanas, pues es una locura, porque uno qué hace con la cantidad de población que queda desamparada por el hecho de no poder vivir día a día. Entonces esa violencia, ya que ya apunta hacia lo que Zizek va a llamar violencia sistémica, pues esa violencia es evidentemente un punto ciego para un universo de sentido que solo considera como violento los brotes más obvios y evidentes de violencia, que además muestra otra cosa de estos universos de sentido, y es lo difícil que es que se puedan introducir matices allí, porque de repente o todo funciona a la perfección o nada funciona, porque estos brotes de violencia no se piensan más allá de qué podría estar significando esa violencia, sino que simplemente se rechaza de entrada la violencia y se legitima el uso de la fuerza por parte del Estado. Entonces, ese tercer capítulo, digamos que el problema más importante que trae a la mesa es justamente la violencia como manera de plantear un problema, ¿cierto? Si no fuera por la violencia, ¿cómo logramos que estos grupos que se sienten marginados y resentidos por la exclusión que han sufrido, pues sean visibilizados y reconocidos?